Bueno, hoy estamos ya casi terminando el mes de febrero y la verdad que estos días nos ha dado bastantes noticias a nivel nacional, en España e internacional también. En España pues tenemos el tema del salario mínimo, todavía sigue dando bastante que hablar. Recordemos que el salario mínimo en España sigue subiendo, cosa que es positiva, cosa que es buena para la mayoría de la gente, de la población, pero hasta ahora no pagaba IRPF, es decir, impuestos para la gente que me escucha de fuera de España. Estaba exento, ¿vale? Porque no llegaba a unos topes y ahora empezó, según como está hecha la subida por parte del Partido Socialista Obrero Español, quiere que pues se aplique el IRPF, o sea, que pague impuestos. Recordemos que en España más del 80% de las rentas de lo que son los impuestos lo pagamos los trabajadores y trabajadoras, cosa que es totalmente injusta porque debería ser al revés, es decir, los que más tienen, las empresas más grandes, los sectores más importantes y que dejan más dinero de este país, como los bancos, las energéticas, los ultramillonarios, toda esta gente debería pagar un poco más, un poco más para que la gente de abajo esté un poquito más desahogada. Recordemos que se trata de que tribute el IRPF a una parte de esos 2 millones y pico de personas que hoy en día cobran el salario mínimo interprofesional en España. Pero, ¿para qué da un salario mínimo interprofesional en España? Pues muy sencillo, para poco. Da para poco, ¿por qué? Porque tal como está la vida, como están los alquileres de las viviendas, recordemos la media son 1.500 euros al mes. Sí es cierto de que si desglosamos un poco esa media, los alquileres fluctúan entre 500 700 euros, ¿vale? Por una habitación. ¿Mm? Y hasta donde el cuerpo aguante, porque depende de las zonas más tensionadas, pues incrementan más esos precios. Y después tenemos una vivienda, por ejemplo, 2 3 dormitorios, pues normalmente aquí en la capital de Las Palmas, en Las Palmas de Gran Canaria concretamente, por ejemplo, por poner un ejemplo práctico, son 700 800 euros mensual. Si tenemos en cuenta que el salario mínimo no llega a 1.200 euros de media, pues obviamente netos, ¿vale? Porque con la subida, recordemos que el salario mínimo no es solamente lo que ponen los grandes titulares, no es que suba tanto, ese tanto estamos hablando de bruto, no estamos hablando de líquido, de neto. Hay que desglosar quitando impuestos para que la gente entienda lo que le va a venir a final de mes. A la gente hay que explicarle las cosas como son. Yo no entiendo por qué hay políticos que les encanta enrollar las cosas y poner cortinas de humo a ciertos temas para que al final lo único que logran es decepción por parte de esa gente, porque al final se van a dar cuenta de que no es lo que decían. Pues sí, este tema es importantísimo, mi opinión, como parte además del programa de partido político Revolución Española, es que ese salario mínimo suba inmediatamente a 1.500 euros al mes netos líquidos. Y la gente dirá que me escucha, ay, ¿cómo se va a pagar eso? Muy sencillo, rentas más altas, incrementemos a esas rentas más altas esas ayudas, esos aportes a la hacienda española, que colaboren ya que pueden, porque el pequeño, el que no llega a final de mes, el que no llega para pagar alquiler, no le puedes subir, no le puedes incrementar, ni siquiera hay gente que puede pagar el mínimo. Entonces, obviamente, pues empecemos por los de arriba, que son realmente los que tienen. Dando una vuelta al tema internacional, el escándalo de Milei, el escándalo total con su super moneda que promocionó desde sus redes sociales y al final, bueno, la moneda esa no vale nada. Eh, Decir que es una cagada más de este señor, que recordemos no es una persona que está habilitada para ser presidente, ni siquiera de su comunidad de propietarios, de donde él viva, porque es una persona que no está bien. Las personas para ciertas cosas, como yo siempre pongo un ejemplo, hay puestos en el mundo del trabajo, porque el ser político también es un trabajo para mucha gente, aparte de la vocación por el bienestar de la mayoría, pero también es un trabajo en sí, es un trabajo que además tienes que dar cuenta de lo que tú haces. Y obviamente darle la presidencia a una persona que tiene una enfermedad tan grave que es la esquizofrenia, pues obviamente, aun estando medicado, es una responsabilidad muy alta darle a esa persona la presidencia de un país, como tampoco le puedes dar a una persona que tenga esta enfermedad
con todos mis respetos, repito, a las personas que tengan esta enfermedad, pues ser piloto de avión. Obvio, ¿no? Hay puestos que hace falta una serie de características de responsabilidad para poderlos llevar, independientemente del color político que tengan, ¿eh? Y en el caso de él, pues todavía peor, porque además este señor, aparte ya de robar directamente, aparte de masacrar a los que menos tienen en Argentina, porque lo que está haciendo es destruir el tejido productivo de Argentina, está creando miles y miles de pobres cada día, está hundiendo el país. Técnicamente Argentina está en bancarrota, está en default. Y obviamente ahora mismo pues hay un proceso político abierto, hay un juicio político que se va a iniciar para que este señor dé cuentas y quitárselo de en medio ya de una vez, porque la verdad que la situación es gravísima y va a peor. En el tema internacional, antes de que termine ya el vídeo de hoy, de hablar del tema de lo de Europa, Estados Unidos, del tema de Ucrania, está claro que Europa, tal como está, ha hecho de mariachi. Me explico. Ha hecho de mariachi con Estados Unidos. Ha hecho el trabajo sucio de Estados Unidos, ha hecho lo que le ha dado la gana a Estados Unidos y ahora Estados Unidos dice, no te voy a dejar más dinero. Hablando precisamente del tema de la OTAN, voy a reducir las partidas de dinero que te daba para la OTAN y además te tienes que armar y ármense ustedes solos, Unión Europea. Nosotros no tenemos nada que ver. ¿Por qué? Porque recordemos que Trump, aparte de ser nazi, lo único que le mueve es el dinero. Y obviamente, si tú estás financiando guerras en la cual tú no obtienes réditos políticos y económicos, en este caso económicos, pues obviamente son pérdidas. Y él no es un hombre de pérdidas. Él ve ganancias donde otros a lo mejor ven ideales políticos y ven soberanía de territorio. Él lo que quiere es apoderarse de los recursos de Ucrania, como de otros países, porque es de lo que ellos siempre han hecho. Estados Unidos, tanto en gobiernos como los demócratas como republicanos, siempre han intentado exprimir al resto del planeta porque ellos son, como ellos dicen, la excepción norteamericana. Pues no. Pues ahora es el momento de que Europa se plantee y diga, no vamos a seguir en esta dinámica, vamos a hacer las cosas de otra forma. Y aunque mi postura es directamente que España salga de la Unión Europea y salga de la OTAN, pues entiendo que deberían pues hacer un ejército europeo independiente totalmente de la OTAN. Eso sí, implica que salgamos de la OTAN. Más que nunca, ahora el valor de salir de la OTAN es algo importantísimo. Lo tengo puesto aquí en el programa político, quien lo quiera ver lo puede ver. Salida de la Unión Europea y salida de la OTAN. La OTAN es el brazo militar de Estados Unidos en Europa y realmente pues estamos viendo de que no sirve para mucho, solamente para amenazar con las armas a otros. Y ahora mismo Europa tiene que hacerse cargo de la factura de las deudas que deja, el dinero que se ha dado para toda esa guerra. La guerra está a punto de terminar, señores y señoras. Positivo, dejarán de morir gente, sí, maravilloso, espectacular. Pero en este acuerdo no va a entrar Europa para nada. Cuando es Europa quien ha sufrido las peores consecuencias, independientemente, obviamente, de las pérdidas humanas ocasionadas por el conflicto. En definitiva, me encanta que termine esta guerra, me encanta que termine todo. Aún así, dudo que el pueblo ruso se conforme con migajas. Entiendo de que todas las conquistas, como dije en uno de los vídeos anteriores, que tiene actualmente Rusia, las va a mantener. Por eso están acelerando las conquistas, por eso están incrementando el avance en terreno ucraniano. Y ya prácticamente, pues eso, lo que haría Zelensky como cualquier líder de cualquier país, con un poquito de neuronas en la cabeza, es decir, nos rendimos. Ríndanse. Ucrania, señor Zelensky, perdió, no pasa nada, capitule, se acabó y ya está. Y usted quedará como el hombre que cuando se dio cuenta que fue tarde, pensó en la mayoría de que queda de la gente de Ucrania, en esas familias que quedan, que sigan vivas y que rehagan sus vidas y que vuelva otra vez la gente que se ha ido fuera de Ucrania a ese país para que puedan
seguir con su vida como antes de la guerra. Pero me temo que Zelensky no va a hacer eso. Pues nada, gracias, saludos a todos.